Arcanos menores. Tarot egipcio, 65, aprendizaje. Se analizan los detalles de la simbología del arcano 65 del tarot egipcio de la cábala de la predicción, denominado aprendizaje. El aforismo o axioma trascendente de este arcano es el siguiente: quien añade ciencia, dolor añade, de día o de noche, para su bien. En los arcanos menores del tarot egipcio de la cábala de la predicción, se representan actividades y situaciones de la vida cotidiana del antiguo Egipto. En esta lámina está representada la situación de enseñanza-aprendizaje. La educación con profesores, que no fueran los padres, comenzó en los albores de la Edad Antigua, con las culturas mesopotámica y egipcia, sobre el año 3500 a.C., alrededor del período predinástico en Egipto. Las investigaciones sobre el antiguo Egipto han dado a conocer que fue allí donde comenzó la cultura y la educación por profesores. Antes de esto, eran los padres o los tutores quienes se ocupaban de que los niños aprendieran todo lo necesario para desenvolverse en la vida. Los niños aprendían la profesión de sus padres. Era en casa donde empezaba la educación. En ella los mayores inculcaban a los niños las ideas sobre el mundo, la religión y cómo comportarse con los dioses y en sociedad. Desde pequeños, los niños iban descalzos y con la cabeza rapada. La madre les inculcaba las lecciones de religión y moral necesarias, pero hasta los 4 años se les permitía jugar libremente, sin darles hasta entonces ninguna ocupación. La educación variaba según el rango social al que perteneciese el niño. Los hijos de los faraones eran educados por tutores reales. Los hijos de estos profesores, eran los que tenían más facilidad para poder acceder a una buena educación, al lado de la familia real, por lo que en muchas ocasiones se hacían amigos de los príncipes, y así cuando estos príncipes llegaban a reinar, los hijos de los tutores se desempeñaban como sus consejeros. Por otro lado, los hijos de los escultores y pintores también recibían una buena educación, no como los niños de las familias más pobres. También había diferencias en la educación dependiendo del género. Las niñas de familias modestas tenían que aprender a llevar todo lo relativo a una casa, además de saber cantar, bailar y tocar instrumentos musicales. Esto último les podía servir para entrar a trabajar en los palacios. En el plano superior, o espiritual del arcano 65, aprendizaje, se dibujan. Un jeroglífico que representa el sonido G, en pronunciación egiptológica. La letra hebrea Gimel. Una letra del alfabeto Transitus Fluviii que es igual a la letra hebrea Gimel. En medio del plano espiritual, se representa un jeroglífico estilizado de una deidad egipcia con cabeza de chacal. En el plano mental o medio, la representación de un tutor egipcio con un discípulo en su regazo, como alegoría del aprendizaje. En el plano material o inferior, la representación del sol y la luna. Abajo, el número 65 y el glifo astrológico de la luna. La letra J, del alfabeto español. Y el número 2. Arcano 65, aprendizaje. Plano superior, o espiritual. Arriba del todo de este plano se ha dibujado un jeroglífico egipcio estilizado y modernista que se corresponde con la siguiente información. En la lista de Gardiner, se incluye en el grupo W, relativo a vasijas de piedra y cerámica. Tiene el código W11, su transliteración es igual al sonido G, Inest, en pronunciación egiptológica. El elemento representado es un soporte de tinaja. Es el ideograma para este objeto. Este jeroglífico hace alusión a la noción de lo que da soporte, para los antiguos egipcios. Asimismo, en este plano se ha dibujado otro jeroglífico egipcio estilizado y modernista que se corresponde con la siguiente información. En la lista de Gardiner, se incluye en el grupo C, referente a deidades con forma humana. Tiene el código C6, y su transliteración es igual a los sonidos, impu, ampu, anup,
Anupu, y además Upuaut, en pronunciación egiptológica. El elemento representado es el dios Anubis con cabeza de chacal y cuerpo humano sentado. Es el determinativo e ideograma para las deidades egipcias. Anubis y Upuaut. Impu en egipcio, o Anubis en griego, era el dios de los ritos funerarios, protector de las tumbas y guía del inframundo en la mitología egipcia, generalmente representado como un canino o un hombre con cabeza de canino. Anubis está asociado con su hermano Upuaut, también llamado Upuaut, otro dios egipcio representado con cabeza de perro o en forma canina, pero con pelaje gris o blanco. Era el señor del oeste o señor del desierto occidental. Era el que abre los caminos, un explorador, deidad de la Duat, o el más allá, dios funerario y de la guerra en la mitología egipcia y asociado al solsticio de invierno, simbolizaba la renovación, el renacimiento, el momento en el que la luz derrota a la oscuridad y las cosechas comienzan su ciclo. Los griegos lo interpretaron como un lobo blanco, de donde procede el nombre de Licópolis, su ciudad de culto en el antiguo Egipto. Licópolis significa ciudad de lobos. Los métodos de enseñanza del antiguo Egipto fueron posteriormente tomados por los griegos, quienes a su vez lo pasaron a los romanos, y finalmente, asimilados por el resto de las sociedades posteriores. Además, la palabra likeios, en griego quiere decir, liceo, que en la antigüedad era un gimnasio, y lugar de aprendizaje y de autoconocimiento. Más tarde, la palabra liceo como institución, fue retomada por varios idiomas para designar centros de instrucción. La letra hebrea Gimel, es la tercera letra hebrea, deriva su nombre de la palabra Gemul, que en hebreo significa tanto dar una recompensa, como un castigo. En la Torá, la recompensa y el castigo tienen el mismo objetivo final, la rectificación del alma para que sea apta para recibir la luz de Dios en su completa expresión. Recompensa y castigo, implica que el ser humano es libre para elegir entre el bien y el mal, o entre el conocimiento y la ignorancia. La letra Gimel equivale numéricamente al 2. Aparece también en este plano, un símbolo ocultista equivalente a la letra hebrea Gimel, o igual a la letra latina G. Este símbolo o letra pertenece a la escritura ocultista denominada en latín, Scriptura Transitus Fluvi, que significa escritura del paso por las aguas y es un alfabeto esotérico que consta de 22 caracteres, creados y descritos por Heinrich Cornelius Agrippa en su tercer libro de filosofía oculta, en el siglo XVI. Se deriva del alfabeto hebreo y es similar a los alfabetos celestial y Malakim. Es decir, que cada letra de la escritura Transitus Fluvi, tiene el mismo significado que posee en el abecedario hebreo tradicional y en latín. Arcano 65, aprendizaje. Plano medio, o mental. La imagen estilizada de este plano de la lámina representa a dos personajes del antiguo Egipto, quizá un tutor, o un profesor, instruyendo a un infante, su alumno o discípulo. Tal como en la actualidad, las escuelas de esta antigua sociedad milenaria contaban con su propio edificio y eran considerados espacios muy importantes para la cultura y para la continuidad de su civilización. El libro de los muertos era la primera referencia de educación para los egipcios. En él había himnos y cánticos sagrados sobre los conocimientos humanos. En cada templo debía haber un ejemplar. Los egipcios apreciaron siempre la instrucción, usándola para conseguir honores y fortuna. Una persona sin estudios estaba considerada como un esclavo o sirviente. La enseñanza era muy rutinaria. Los estudiantes tenían un silabario, en él estaban ordenados los signos usuales con su pronunciación y su significado. Los tenían que memorizar y luego copiarlos sin mirar, y en el momento que lo hacían sin equivocarse, se consideraba que ya sabían leer y escribir. Los estudios más valorados eran la geometría y astronomía, aunque la pintura y la arquitectura también estaban muy bien vistas. El sistema de enseñanza estaba basado en dos modelos básicos. El primero se llamaba casa de instrucción y se iniciaba a la edad de 6 años. En ella, los infantes aprendían la enseñanza elemental y estaba dirigida por sacerdotes. Esa enseñanza consistía en adquirir los 6 dones de Tot, escritura, astronomía, religión, música, lenguaje, e higiene. Esta educación estaba dirigida a los sectores populares. Se impartía en las calles y en los pórticos de los templos. El otro modelo de enseñanza tenía más nivel y era llamado la escuela de los escribas.
Además de los 6 dones de Thoth, se aprendían 3 tipos de escritura: la demótica o popular, la que se enseñaba en las casas de instrucción, la hierática o religiosa, y la jeroglífica. El paso de la casa de instrucción a la escuela de los escribas se hacía a través de un examen. Estos estudios superiores tenían un carácter técnico y profesional. Los maestros normalmente eran sacerdotes e intentaban mantener su supremacía como casta superior y mantener disciplinadas a las restantes castas. El sistema de enseñanza de los egipcios era de gran importancia para su sociedad. Por supuesto, en una sociedad tan jerárquica como la egipcia, este sistema educativo no tenía sus puertas abiertas para todo el mundo, sino para aquellos que pudieran costearla. Más allá de eso, en el Egipto de aquella época también existía un sistema de aprendizaje más informal, que era el de los oficios. Así, los jóvenes se iban desarrollando hacia una actividad profesional, la cual asumirían posteriormente. Algunos se educaban para ser sacerdotes, otros para convertirse en escribas, y estaban también los que se educaban para cumplir alguna función real o para ser un funcionario del faraón. Las niñas se encontraban excluidas de este sistema de aprendizajes y la mayoría de las veces debían resignarse a quedarse en casa, a cumplir con las labores del hogar, a no ser que formaran parte de la élite de la sociedad, en cuyo caso habían pocas escuelas que las admitían. Los significados de este arcano son los siguientes. A nivel esotérico, este arcano simboliza que cuando el alumno está preparado, aparece el maestro. Y aunque intentemos encontrarle antes, no aparecerá. Si apareciera antes de estar preparados no le entenderíamos, no le daríamos importancia y no captaríamos sus mensajes ni sus enseñanzas. Porque sería como si nos hablara en otro idioma. No conseguiremos entender nada. A un nivel más mundano, este arcano sugiere que puedes iniciar una mayor educación o estudio para perfeccionar tus habilidades. Es posible que ya seas competente en un conjunto de habilidades en particular, pero ahora estás tratando de dominar esas habilidades. Eres diligente y trabajador y te estás aplicando plenamente a lo que sea que esté en el centro de tu atención. A medida que realizas la misma tarea una y otra vez, te abres camino hacia el dominio de tu oficio y, a través de su perseverancia y atención inquebrantable, creas el éxito. Sabes que requerirás mucho enfoque y dedicación en tus estudios, pero estás dispuesto a trabajar duro y prestar atención a los detalles. Sabes que no aprenderás estas habilidades avanzadas de la noche a la mañana, pero estás preparado para el viaje, hasta convertirte en un maestro en la experiencia o profesión que elijas o que ya tengas. En términos más generales, este arcano sugiere que el consultante está trabajando en los detalles más finos de los diversos aspectos de su vida, en un esfuerzo por mejorar continuamente su situación. Es posible que no esté satisfecho con su estado actual y sepa que necesita hacer algunos cambios importantes en su vida para aumentar su satisfacción general. Este arcano es un estímulo para seguir haciendo lo que sea que estés haciendo, ya que eventualmente te llevará al éxito. Sí, requiere mucha dedicación, enfoque y paciencia, pero a medida que pasa cada día y te mantienes fiel a tus valores y creencias, te acercas un poco más a tu objetivo. Puede que no sea tan evidente como te gustaría, pero se están desarrollando acontecimientos que te llevarán por el camino correcto. Continúa trabajando en ti mismo también y realiza mejoras y ajustes continuos para asegurarte de que eres la mejor persona que puedes ser. Pero, si no estuvieras involucrado en la búsqueda activa de tus objetivos, entonces pregúntate qué podrías aprender o crear para mejorarte a ti mismo o a tus circunstancias. Si ya estás comprometido en la búsqueda de un nuevo aprendizaje, este arcano es entonces un mensaje de aliento y tranquilidad, de que la energía que inviertes en tu desarrollo valdrá la pena. Por otro lado, alternativamente, este arcano sugiere que estás trabajando arduamente en un proyecto, u obteniendo conocimientos que no pones en práctica, y ello no te está conduciendo al resultado deseado. En cambio, te sientes frustrado y decepcionado por la falta de éxito y progreso. Es posible que te falten las habilidades y el talento necesarios para tener éxito, o simplemente, lo que estás aprendiendo no es para ti o no sabes cómo aplicarlo. O puede que te mantengas ocupado con tareas pequeñas, pero te cuesta avanzar hacia tus objetivos más grandes.
Es hora de dar un paso atrás y evaluar si realmente estás enfocado en las cosas correctas o si necesitas cambiar tu enfoque para volver a alinear tus actividades y tus conocimientos con tus objetivos más amplios. Arcano 65, aprendizaje. Plano material, físico, o inferior. En el centro de este plano de la lámina, se ha dibujado la representación del Sol, como un círculo, y la Luna como una de sus fases menguante o creciente. No se trata de jeroglíficos egipcios, más bien son glifos astrológicos estilizados por el artista del tarot. En astrología moderna, el Sol representa el padre y la Luna a la madre. El Sol es masculino y la Luna femenina, por lo tanto, el Sol es nuestro padre arquetípico y la Luna es nuestra madre arquetípica. El Sol y la Luna representan a nuestros progenitores en el sentido más arquetípico. Como los arquetipos de la Gran Madre y el Padre Héroe. Es decir, son los símbolos de los diferentes modos en que aumentamos nuestra conciencia de ser quienes somos, las imágenes a través de las cuales podemos dibujar los modos en que experimentamos nuestra innata y colectiva humanidad. El Sol y la Luna representan el matrimonio arquetípico, y el cómo nos emparejamos internamente, está relacionado con la díada, Sol-Luna, en nuestro horóscopo o natividad. La díada Sol-Luna es esencial para entender la bipolaridad y las opciones, diferencias y distinciones entre experimentar las mismas cosas de diferentes modos. En otras palabras, cuando ocurre un suceso, este sucede en muchos y variados niveles. Y la díada Sol-Luna representa, de un modo simple, la forma de entender dos niveles de experimentación de un mismo suceso. Una dualidad. El número 65 es una compilación de las vibraciones y energías del número 6 y el número 5. El número 6 presta los atributos de estabilidad, adquisición, amor por el hogar y la familia, protección, cuidado y crianza, gracia y gratitud, responsabilidad y confiabilidad, integridad y honestidad. El número 6 también se relaciona con los aspectos materiales de la vida. Por otra parte, el número 5, agrega sus vibraciones de cambios importantes en la vida, motivación y progreso, aprendizaje de lecciones a través de la experiencia, libre albedrío y libertad personal, toma de decisiones importantes en la vida, curiosidad, versatilidad y adaptabilidad. De este modo el número 65 es un mensaje de que a través de los cambios actuales y continuos en tu vida, puedes seguir avanzando con estabilidad. Adáptate a los cambios con gracia y confía en que todo va según el plan divino en tu vida. El número 65 también es un mensaje de que tu mundo financiero o material está a punto de experimentar algunos cambios positivos. Puedes esperar que una nueva adición o posesiones, muy bienvenidas, entren en tu vida. El número 65 también se relaciona con el número 11, porque 6 más 5 es igual a 11, y haciendo la reducción, 1 más 1, es igual a 2, simboliza el número de la dualidad, lo femenino y lo intuitivo. En astrología, la luna es el astro de la emoción y la seguridad. La luna es el astro de nuestro mundo interior, nuestras emociones, reacciones y patrones de vida. De nueva llena y nuevamente a nueva, la luna pasa por 8 fases cada mes, cada una de las cuales afecta nuestra energía general de una manera diferente, implica cambios. No hay símbolo astrológico más importante que la luna. Ella es madre, hogar, raíces, alimento, necesidades familiares, sentimientos y hábitos, necesidad de seguridad, respuestas inconscientes e instintivas a la vida. Ella es el yin receptivo al yang activo del sol, que nos conecta con el pasado y marca los ritmos del presente. La ubicación de la luna en nuestra carta astrológica personal influye en las propias tendencias emocionales, al igual que afecta en el flujo y reflujo de las mareas oceánicas, mientras que la ubicación actual de la luna en el cielo afecta los sentimientos y comportamientos, aquí y ahora. La luna también rige la 4ª casa en una carta astrológica, que se conoce como la casa de la seguridad. La 4ª casa tiene que ver con las raíces, la familia y la infancia, y se enfoca en el hogar, tanto los aspectos físicos de hacer un hogar, como las conexiones emocionales que tenemos con las cosas que nos hacen sentir seguros y cómodos. La luna nos enseña que la constancia y el cambio no son fuerzas opuestas, sino hilos entrelazados de un mismo tejido. Para las personas que carecen de un sentido de solidez en sus vidas, la luna es un recordatorio para tomar nota de los patrones de consistencia que los hacen reales.
Incluso las personas más desarraigadas han hablado, caminado, pensado o actuado de forma habitual, que revelan la consistencia de sus vidas, en este movimiento. Por otro lado, cualquiera que esté encerrado en rutinas rígidas y con una flexibilidad emocional disminuida, puede descubrir el movimiento interior a través de la luna. Podemos aprender a observar cómo cambiamos de estado de ánimo o de humor, esto en el sentido de estar en movimiento o en constante cambio, y con ello, también en constante aprendizaje. La letra J es la 10ª letra y la 7ª consonante del alfabeto español y del alfabeto latino básico. En astrología está asociada con la luna y en numerología cabalística con el número 2, implícito por reducción en el número 11. La letra J está simbolizada por un escudo, atributo de protección. Promete ganancias, progresos, aptitud para mejorar las cosas, abundancia de amistades, destreza. Comunica idealidad, amabilidad, dinamismo y poder de realización, esto último con preferencia para el bien de los demás. La letra J en la escala cabalística de la progresión del tiempo, representa capacidad para mejorar las cosas del sentimiento, en primavera. Mejorar las cosas relacionadas con la economía, en verano. Mejorar las vinculadas a lo espiritual, en otoño. Mejorar lo que ha de traer dicha en el porvenir, en invierno. En las 4 estaciones, fe en lo que se espera. El número 2, representa antítesis, dilemas, ambivalencia, polaridad, bueno y malo, alegría y tristeza, amor y odio, rico y pobre, capacidad de sentir y usar emociones, juicio equilibrado a través de la conciencia intuitiva. El número 2, significa dualidad, positivo-negativo, masculino-femenino, día-noche, negro-blanco, yin-yang. El número 2 simboliza el principio de unirse con otro, y las asociaciones de todo tipo. La vibración del número 2 se considera femenina y extrovertida. El número 2 se relaciona con perseguir el propósito de tu vida y la misión de tu alma. El número 2 trae el equilibrio de energías para que el individuo no sea controlado por la materia en el mundo físico. Es la vibración y la energía del equilibrio, de la paz y de la diplomacia, de la intuición, de la emoción y de la sensibilidad. Esta sensibilidad permite a la vibración 2 tener la fuerza interior para apoyar sus propios objetivos y traer armonía a la vida. El número 2, en su parte negativa, resuena con lo irresoluto, lo indiferente, la incapacidad de asumir la responsabilidad, ser temeroso, ser de voluntad débil, ser sumiso, ser inestable, ser pesimista, ser dependiente, ser indeciso, ser vacilante, y tener falta de equilibrio. Resumen de significados generales del arcano 65, aprendizaje. Esta es la alegoría del aprendizaje, como enseñanza y advertencia. Simboliza la virtud humana del conocimiento por experiencia. El atributo modelador está asociado con la luna, con la letra J y con el número 2. Representa el principio de la propia disciplina. Como elemento de predicción, promete enseñanzas internas y externas, defectos y virtudes, ascensos y descensos, protección de una persona mayor, en edad y posición, más dicho para el futuro cercano de lo que el presente hace suponer.